Vamos a continuar con la serie de los atributos de Dios. ¿Vale? Vamos a leer un pasaje ahí en Isaías capítulo 46, versículo 10. El atributo que hoy vamos a compartir es la soberanía de Dios. Una vez Martín Lutero le escribió a un hermano, creo que fue a Erasmo, y le dijo que uno de los problemas que nosotros teníamos como cristianos era que teníamos un Dios al cual considerábamos como hombre. A veces nosotros pensamos que nuestro Dios es como nosotros, pero cuando tú comienzas a escudriñar y escudriñar en las Escrituras, comienzas a conocer la grandeza y la gloria de nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, lo que hemos hecho todos estos martes es escudriñar y escudriñar un poco acerca de lo que es nuestro Dios. Amén. A medida que nosotros conocemos a Dios, nuestra fe crece, nuestro temor crece y somos librados de los engaños de este mundo, aún de los engaños que tenemos, los conceptos que tenemos que no son de Dios mismo. ¿Amén? Entonces hoy vamos a compartir sobre la soberanía de Dios, pero siempre es bueno meditar en lo que hemos compartido antes, porque eso nos da una buena base para lo que vamos a compartir hoy. Los últimos 3 temas que hemos compartido es la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de que Dios es soberano, decimos que Dios reina sobre todas las cosas y que nada se le ha salido del control. Pero si Dios es soberano, para Él poder ser soberano tiene que ser todopoderoso. Porque ¿cómo va a llevar a cabo su voluntad si no tiene la capacidad en sí mismo de llevarla? ¿Sí me hago entender? Si no tiene los medios para cumplir lo que Él se ha puesto en su corazón, no podría ser soberano. Y también decimos que Él es soberano porque Él tiene el control de todas las cosas. Y eso también nos muestra preciosamente lo que es su omnisciencia. Si Dios no fuera omnisciente, en el camino se encontraría con muchas cosas que lo sorprenderían. Pero Dios es eterno, omnisciente, no hay nada que lo sorprenda a Él. Por eso Él tiene el control soberano y absoluto de todas las cosas. Y eso debe traer paz a nuestro corazón. Lo que Dios ha determinado en su consejo eterno y trino en sí mismo de hacer, Él lo va a cumplir y nadie se va a oponer. Todo lo que Él ha decretado desde un comienzo se va a cumplir. No hay nadie que pueda resistir la voluntad de Dios. No hay nada que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Lo que Dios ha decidido hacer en sí mismo es un hecho. A pesar de las circunstancias que a veces nosotros vemos y todo, cuando tú volteas a ver a Dios, las Escrituras nos dan la plena confianza, hermanos, de quién es a quien estamos siguiendo. A veces aparecen situaciones y como que nosotros queremos vacilar, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a leer los versículos que nos hablan de este atributo precioso y glorioso del Señor. Entonces el primero está en Isaías capítulo 46, versículo 10. ¿Tenemos? Antes de leerlo, voy a leer la introducción del tema. Mira cómo dice. La soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación y el cual nos dice que Dios llevará adelante sus propósitos eternos en todos sus detalles y sin interferencias. Tal es el poder revelado en las Sagradas Escrituras que Dios no tiene rival en majestad. No hay límite en poder. No hay nada fuera de Él que lo pueda detener. Dios es soberano. Amén. Entonces vamos a leer los pasajes que nos hablan de esto. Isaías 46, 10. Vamos a leerlo desde el 9. Y dice:
acordados de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de aquello que solo Dios posee, solo Dios tiene. Tú no puedes poner a otra criatura en el mismo lugar de Dios. Nadie ni nada se compara a Dios en poder, en grandeza, en gloria, en fuerza, en señorío. Nunca podríamos, como lo hemos dicho varias veces, poner a Satanás en la misma balanza de Dios. Es una necedad, ni ninguna otra cosa, hermanos. Dios es Dios. Amén. Si hubiera alguien antes que Él, no sería Dios. Si hubiera alguien más poderoso o igualmente poderoso a Él, no sería Dios. ¿Quién como Dios? Solo hay un Dios verdadero. Amén. Entonces, nosotros cuando vemos las Escrituras, hermanos, debemos contemplar la grandeza del Señor. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada semejante a mí. ¿Cuál es la característica de nuestro Dios? Esto ya lo vimos en la omnisciencia. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Y ahí vamos a comer. Este versículo nos habla de la soberanía de Dios. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Dios se propuso desde antes de la creación, hermano, todo va a ser llevado a cabo. Todo lo que Él se propuso. Cuando vemos esa palabra consejo nos habla de Trinidad también. Dios el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo se reúnen en sí mismo eternamente y toman la decisión según su voluntad libre, según su voluntad propia, de hacer una obra. Y eso que ellos deciden y determinan desde el comienzo, hermanos, se va a cumplir. No va a haber obstáculos, no va a haber problemas. Aún la caída, por grande que pareció, aún la rebelión del mismo enemigo, por grande que pareció, no va a interferir lo que Dios ha establecido en su voluntad. Mira cómo lo dice Isaías: y haré todo lo que quiero. Hay un pasaje en Efesios que nos habla de esto. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, versículo 11. Dice, vamos a leerlo desde el 10, desde el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios eternamente, o antes en la eternidad pasada, toma la decisión y se propone algo, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer. Se propone en consejo, en Trinidad. Y mira lo que sigue diciendo: de reunir todas las cosas en Cristo. El propósito eterno de Dios, que nunca va a cambiar, que nunca va a mudar, que nunca va a ser interrumpido, sino que será hecho conforme a lo que Él ha dicho, es reunir todas las cosas bajo el gobierno y la autoridad de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo, esa es la voluntad perfecta de Dios. Dios no mintió en torno a esto. Lo que Él dijo, lo va a cumplir, hermanos. Tarde o temprano, pues nosotros lo vemos como demorado porque nosotros nos movemos en el tiempo como hombres, bajo los minutos, bajo los días, bajo los años. Pero Dios, que habita en la eternidad, ¿sí? Porque ¿se acuerdan? Dios es eterno. Dios ve la historia como un
libro abierto delante de Él. Dios determina que todo lo que creó, que todo lo que Él hizo, ángeles, seres espirituales, seres materiales, la tierra, todo lo que Él ha hecho, lo creó ¿para quién? Para su Hijo Jesucristo. Esa es su voluntad eterna. Eso es lo que Él se ha propuesto en su corazón. Ese es su consejo. Mira cómo sigue diciendo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cómo Él hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad. Según lo que Dios se ha propuesto, va a hacer todas las cosas. Todo su trabajo, toda su obra está determinada por lo que un día Él dijo que iba a hacer. Él, hermanos, gobierna sobre la historia, sobre los tiempos, llevando todas las circunstancias soberana y poderosamente para que todo desemboque en reunir todo en torno a su Hijo Jesucristo. Ese es su plan, ese es su propósito, y Él tiene todo el poder para llevarlo a cabo. Nunca, hermanos, ninguna circunstancia, ni la rebelión en el cielo, ni la caída del hombre, ni la infidelidad de su pueblo, hermanos, va a llevar a que Dios de alguna manera pierda el control de las cosas. Eso es que Él es soberano, Él tiene el control sobre todo, un control absoluto, hermano. Nunca las cosas se han salido de su mano. Por eso cuando tú miras a Dios y lo ves tan grande, aún comienzas a ver las otras cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Dios está detrás de todo. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 35. Las palabras de Nabucodonosor, después de que el Señor lo quebrantó. ¿Sí se acuerdan de la experiencia de Nabucodonosor? Varias veces también hemos leído sus pasajes. Hoy solo vamos a leer el 4, 35. Vamos a leerlo desde el 34. Siempre es bueno ver el contexto de los pasajes. Daniel 4, 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. A veces nosotros necesitamos, hermanos, de alguna manera salir de nosotros mismos y comenzar a mirar a Dios, comenzar a poner nuestra vista en Dios. A veces nosotros nos asombramos. ¿Sí se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor se asombraba de Babilonia, de los jardines de Babilonia. Esta es la ciudad que yo creé, esto es lo que yo hice, esto es mío y esto es para mi gloria. Pero la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que pasa el viento sobre ella, la hierba se seca y la flor se cae. Mas aún la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto más nuestro Dios? Y mira lo que sigue diciendo Nabucodonosor cuando él comienza a mirar arriba. Dice: y mi razón me fue devuelta. Si hay algo que nos están sirviendo estas enseñanzas, hermanos, es tener una razón conforme a la palabra, una razón equilibrada conforme a la voluntad de Dios. Miren, nosotros a veces pensamos aún de Dios mismo de una manera equivocada. Y si tú no ves a Dios tal como la Biblia lo revela a sí mismo, hermanos, casi todas las cosas que tenemos, las doctrinas, la enseñanza, aún nuestra propia vida, hermanos, no va a ser conforme, no va a ser agradable a Dios. Amén. Por eso Pablo oraba para que el Señor nos diera revelación en el conocimiento de Él. Porque si tú lo conoces a Él, la verdad, lo va a hacer libre. Amén. Miren, aún uno mira muchas doctrinas en el cristianismo donde hay conflicto. Aún en esto que vamos a tratar hoy, hay conflictos en medio del pueblo de Dios.
Hay conflictos con la predestinación, hay conflictos que el calvinismo, el arrianismo, ¿sí? ¿Se han escuchado esos conflictos? Pero muchos de esos conflictos que nosotros tenemos se solucionan cuando vemos a Dios detrás, no la doctrina en sí, que la predestinación, entonces predestinó unos para el fuego y otros para salvación. Pero cuando tú comienzas a conocer quién es el que predestina, quién es el que condena, quién es el que toma las decisiones, tú comienzas a entender lo que dice la palabra y el lugar de la palabra. Entonces, hay una razón que la fe es una fe razonable, una fe, pero en la palabra, ¿ven? Me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mira estas palabras a las que llegó Nabucodonosor, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios nunca ha perdido el control de todas las cosas. Eternamente ha reinado. Eternamente ha tenido el control. Miren, hermanos, cuando tú miras a un Babilonia, Dios le entregó el poder a Babilonia. Aún al anticristo, cuando se levante, dice que se le permitirá. Dios en su señorío, en su soberanía, permite aunque ciertos hombres gobiernen, aún que criaturas las cuales él conocía de antemano que se iban a rebelar, aún les permite tener poder. Pero aún esos hechos nunca han quitado el gobierno y el dominio de Dios sobre todas las cosas. Dios gobierna, hermanos. Dios está sobre los reyes de la tierra. El Señor es el soberano, o sea, está por encima de los reyes de la tierra. Mira lo que sigue diciendo, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, o sea, para siempre. Mira esta frase, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren, hermanos, no hay nadie que se pueda enfrentar al Todopoderoso. No hay nadie que pueda enseñar a aquel que es omnisciente. No hay nadie que pueda esconder algo, ocultar algo de aquel que es ¿qué? Omnipresente. Ninguna criatura se puede levantar contra Dios y decirle, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque Él es Señor, soberano sobre todas las cosas. Miren, hermano, aún desde el huerto de Edén, la responsabilidad que tenía Adán, la manera de moverse que tenía Adán, era según el permiso de Dios. De esto puedes comer, de esto no puedes comer. ¿Quién hace eso sino alguien que es soberano, que es rey sobre todas las cosas? Alguien que le puede decir a los mares, hasta aquí puedes llegar y aquí no puedes pasar. ¿Quién es? Dios soberano, Señor sobre todas las cosas, sobre el universo, hermanos. Aún Satanás, para poder venir a tratar con un hombre, tiene que ir a pedir permiso. Sí, lo han leído. Caso de Job, caso de Pedro. Eso nos muestra que el gobierno de nuestro Dios sobre todas las cosas. A veces decimos que Satanás reina sobre el mundo, ¿cierto? Él es el príncipe del mundo, es esta palabra. Pero de alguna manera es como cuando tú tienes una ciudad como Bogotá. Bogotá tiene un alcalde mayor, ¿sí? Él gobierna. Pero hay ciertos lugares, digamos como el centro, la calle del Bronx. Ahí pareciera que no gobierna el alcalde, la policía, pareciera que gobierna es los drogadictos, los caciques, los expendedores de droga. Pero aunque está ese lugar que pareciera que ahí no tiene el gobierno, el alcalde, aún ahí, si lo podemos decir constitucionalmente, el alcalde, pareciera que ahí no hubiera autoridad, no hubiera policía, que las personas hacen lo que quieren, aún ahí debería estar el gobierno, el alcalde. Algo así en la tierra, hay una rebelión que Dios ha permitido.
Hay una rebeldía, hay una caída que Dios permitió, pero aún por encima de todo eso, dice la Biblia que Él puede usar aún el deseo del malo para cumplir sus propósitos. Y Dios te atribuye, hermanos, la creación aún del destructor. Porque aún Dios en su soberanía, hermanos, va a usar la misma locura de Satanás para cumplir sus propósitos. Porque ni siquiera Satanás, con toda su rebeldía, va a poder impedir que lo que Dios se propuso en un comienzo se llegue a cumplir. Vamos a leer otros pasajes. Vamos a leer Salmos, capítulo 135. Versículo 8. No, perdón, versículo 6. Vamos a leerlo desde el 5. Dice: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a cumplir. Por ahí decía un hermano que este asunto nos debe llenar de plena confianza. ¿Por qué? Porque todo lo que dicen las Escrituras, hermano, todas las promesas, todas las palabras que Dios ha dicho, se van a cumplir. Eso nos debe llevar a nosotros de esperanza, de confianza y de un amor profundo por lo que Dios ha dicho, para vivir no por estas cosas que son pasajeras, sino poniendo nuestra mirada allá, buscándolo de allá, buscando aquella nueva Jerusalén que Dios prometió edificar, en la cual tú y yo estaremos. Esa debe ser nuestra mirada, ese debe ser nuestro anhelo, que lo que Dios ha dicho pese en mi corazón. Eso debe ser algo que nos llene de fervor, de pasión, de perseverancia. Pero para el impío esto es algo terrible, hermanos. El impío quisiera tener a Dios bendiciéndolo, ¿no? El impío quisiera tener la prosperidad de Dios, el impío quisiera tener lo que Dios da, la naturaleza, todo lo que Dios da. Pero hay algo que no le gusta al impío, que Dios reine. Es más, hasta al impío le gustaría ir al cielo desde que Cristo no esté sentado en el trono, sino Él mismo. ¿Sí? Al hombre no le gusta el gobierno de Dios. El hombre se rebela contra la autoridad de Cristo. Si tú le predicas a una persona que si quiere ser sana, que si quiere que el Señor la bendiga, ella va a decir amén. Pero si tú le predicas a una persona que Dios quiere reinar en su vida, que Dios es Señor de todas las cosas y Él debe someterse a la voluntad de aquel que murió en la cruz, eso no les gusta. Porque estamos acostumbrados a vivir libremente, ¿cierto? Pero por encima de que nos guste o no nos guste, algo que es exclusivo de Dios es que Él es Señor de todo, Rey soberano. Satanás es un usurpador, hermanos. A Él nada le pertenece. Todas las cosas son ¿de quién? De aquel que creó, de aquel que es Señor, que es dueño de todo, que por esencia misma le pertenece todo, que por esencia misma gobierna todo. Amén. Dios es soberano. Una vez un hermano, hablando de la soberanía de Dios, usó un ejemplo. El ejemplo era este. La soberanía, bueno, como para que naturalmente lo podamos comprender. La soberanía de Dios es como un barco que zarpó a determinado lugar, ¿sí? Se decidió que iba a viajar a ese lugar. En el barco van muchas personas. El barco va al destino. Las personas en el barco pueden saltar, comer, jugar, hacer todo lo que quieran,
pero el barco ha establecido llegar a un solo lugar, por encima de lo que esté pasando en el barco. Miren, hermanos, puede estar pasando las cosas que estén pasando, pero Dios ha determinado llegar a ese lugar. Quisiera leerles algunas frases de esto. Mira lo que dice. Dios se mantiene firme en su curso sobre el mar de la historia. Dios se mueve sin que nada lo perturbe ni retenga, hacia el cumplimiento de esos propósitos eternos que tornó en Cristo desde el comienzo de la creación. Lo que Dios ha determinado se cumplirá. Lo que Dios ha dicho se hará. Tal y como lo ha dicho se cumplirá. Si esto no fuera así, al Dios que servimos no sería Dios. Sabemos que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir, hasta la última tilde. Eso es soberanía. Promesas a los salvos en Cristo Jesús. ¿Amén? Juicios a los rebeldes. Cielo y tierra y nueva a todos los que han sido justificados en Cristo Jesús. Juicio y condenación eterna al que se ha rehuido a creer. Todo aquello que nuestro Dios en Trinidad ha dicho, lo ha cumplido, lo va a cumplir. Soberano y bendito es nuestro Dios. Dios se está moviendo, Él está trabajando. Todas las cosas que suceden en la historia están trabajando precisa y exactamente para llevarnos a cumplir con exactitud su voluntad perfecta. Nada lo puede apartar de lo que Él ha dicho. Miren, hermanos, Dios está limitado, si lo podemos decir, por lo que Él ha dicho. Porque Él no puede mentir. Y si Él ha dicho algo, lo tiene que cumplir. Y tiene toda la capacidad en sí mismo para cumplirlo. Amén. Qué cosa preciosa, ¿no? Qué cosa. ¿A usted no le parece esto algo maravilloso, absoluto, hermanos? Esto es para tener una plena certidumbre de fe. Amén. Miren, por ahí dicen, a veces nosotros decimos, Satanás tiene un plan. No, hermanos. Satanás, desde que comenzó en su caída y en su locura, se ha desenfrenado a hacer una cantidad de cosas, pero él nunca ha podido controlar las cosas. Un ejemplo es como cuando nosotros, o cuando una persona peca. Cuando una persona peca, para tratar de cubrir su pecado, hace otra cosa, ¿sí? Y es como una bola de nieve, ¿sí? El pecado nos lleva a otra cosa y a otra cosa, y en cierta manera cada vez se agranda más y se agranda más y se vuelve un problema terrible. Así es la obra de Satanás. Él se rebeló, fue echado de los cielos, y desde que él comenzó a caer, comenzó a actuar y actuar, pero en vez de llevar a cabo lo que él se ha propuesto, ha agrandado y ha agrandado su locura y ha agrandado su locura, y Dios lo ha permitido. Pero Satanás nunca ha tenido el control de las cosas. En cambio, nuestro Dios sí reina, porque su trono y su autoridad es sempiterna. Uno de los asuntos más difíciles a tratar cuando se habla de la soberanía de Dios está en cuanto a la responsabilidad moral de las criaturas que Dios ha creado. Si Dios es soberano, entonces coge y nos manipula y usa nuestra voluntad para hacer a cabo lo que Él se ha propuesto. Entonces no tenemos voluntad, o para qué sirve la voluntad, o Dios nos está utilizando como títeres. ¿Cómo es el asunto? Y uno llega a ciertos pasajes de la Biblia donde aparentemente se da a entender eso, porque no se lee en el contexto, ni con la suma de la palabra, ni con el ser de Dios. Entonces vamos a leer esos pasajes que son difíciles y vamos a meditar un poco en ellos, ¿ven? Porque yo sé que varios hermanos llegan a estos pasajes y nos confundimos, pero vamos a leerlo según lo que hemos dicho,
según ciertas cosas que vamos a hablar de Dios mismo después, para tener esto claro. Entonces vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 9. Este es un pasaje, son pasajes que hay que coger con pinzas, escudriñarlos, meditarlos a la suma de la palabra y sacar las conclusiones, pero con la suma de la palabra, ¿ven? Porque si no, es bastante difícil. Capítulo 9. Vamos a decir que Pablo va a hablar ciertas cosas, pero no debemos quitarlo de las cosas que ya ha dicho, aún en el mismo libro de Romanos, porque Romanos nos habla de bastantes cosas. Entonces no podemos coger el capítulo 9 y 10 y desvincularlo de todo lo que Pablo viene desarrollando, amén, de todo lo que Pablo viene diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a leer ciertas frases, pero también nos vamos a volver a ciertos pasajes para entender un poco estos asuntos de la soberanía, de la elección, de la predestinación. Aunque no es el tema y aunque algún día tenemos que entrarnos a profundizar en eso, vamos a leerlo hoy. Entonces vamos a leer desde el versículo 11, 10. Dice: y no solo esto, está hablando de la elección, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vamos a meditar cada pasaje. Estos pasajes son bien... Usted sí los ha leído, así que usted... A veces nosotros tenemos problemas, leemos la Biblia por capítulos. Entonces llegamos hasta tal capítulo y comenzamos el otro capítulo y quedamos en ese capítulo como... pero porque no lo hemos visto con el contexto. Entonces miren lo primero que vamos a resaltar acá, en el 11. Pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho aún ni bien ni mal. Estos hombres no habían nacido, y según lo que Pablo viene diciendo, ya Dios los había escogido, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice que ni aún había nacido y ya Dios los había elegido? Acuérdense de quién estamos hablando, hermano. Dios es omnisciente. Dios no necesita esperar que una persona nazca y tome ciertas decisiones para Él conocer eso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es que Él conoce todas las cosas aún antes de que sean hechas. Y Él lo anuncia aún antes que suceda. O sea, Él tiene, gracias al conocimiento anticipado de todas las cosas, la capacidad soberana de decidir y escoger, no injustamente, porque el Dios que es soberano, que es omnisciente, también es que justo, sino en su omnisciencia tiene la capacidad de elegir soberanamente y dar una elección a una persona, pero basado en ¿qué? En su preconocimiento. Miren, no perdamos ahí, leamos unos pasajes anteriores en el capítulo 8. Miren lo que dice el 8:28, que también habla de personas que el Señor llamó, escogió de antemano. Pero mira que cuando Él habla de estas personas, habla también de su omnisciencia. Que eso es un asunto que cuando se ignora la omnisciencia de Dios, tú dices: Dios es un tirano, escoge a unas personas para salvación y otras para condenación. Aún antes de nacer, no habían hecho nada, ya la escogió para esto, porque ignoran que nuestro Dios es omnisciente. Mira cómo lo dice, 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, mire, a los que conforme a su
propósito. Pongan esas palabras porque Pablo las usa después otra vez en el 9. Propósito, son llamados. Entonces, el llamamiento y el propósito de Dios. Pero Dios, ¿cómo llama a una persona para que ella cumpla su propósito? Porque, o sea, hay un porqué de las cosas, ¿sí? Porque tú buscas, a veces la gente, pero entonces, ¿por qué Dios escoge a estos y escoge a estos para salvación y a estos para la ira? A estos vasos para la ira y a estos vasos para mostrar su misericordia. Sí hay un porqué, porque Dios sabía de antemano cuál iba a ser el camino que estos hombres voluntariamente iban a tomar. ¿Sí? Miren, hermanos, una cosa también preciosa que vemos en la soberanía de Dios es que Dios soberanamente escogió darle libre albedrío a sus criaturas. ¿Sí? Entonces, cuando la criatura ejerce su libre albedrío, está de alguna manera cumpliendo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que reina sobre todas las cosas, quiso crear criaturas que tuvieran la capacidad de escoger. ¿No fue así Adán y Eva? Está todos los árboles. Come lo que quieras, pero no comas del árbol de la ciencia y el bien. Él tuvo, Adán y Eva tienen la capacidad de ¿qué? De elegir. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía y señorío se lo permitió. Amén. Entonces Dios permite, pero antes de que sucedan las cosas, ya Dios conoce qué va a suceder. Porque Él anuncia lo que no ha sido hecho. Y Él ya lo conoce. Mira cómo lo dice. Porque a los que antes conoció. O sea, cuando Él los conoce eternamente, eternamente también los elige o les da un destino. También los predestinó. Dios, si no fuera omnisciente, no sería Dios. Pero tampoco tendría la capacidad de predestinar. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces la predestinación que Dios da a los hombres es según su conocimiento anticipado. Por eso Pablo más adelante dice que no había hecho nada. ¿Sí? Ni había decidido, ni había pensado nada este hombre en el tiempo. Y ya Dios lo había elegido. ¿Por qué? Porque Dios lo conocía. Y como lo conocía, lo predestina. Y como lo predestina, lo llama. ¿Para qué? Para que cumpla lo que Él soberanamente se ha propuesto. No sé si hasta ahí vamos. ¿Sí están entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Sí, amén. Bueno, entonces volvamos otra vez al 9. Por eso Pablo dice, no había nacido, ni había hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Que el propósito de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Conforme a qué? A la elección o predestinación que permaneciese. No por las obras, sino ¿cómo? Por el que llama. Hay una cosa que hay que ver, hermanos, porque así, digamos, tú quisieras y yo quisiera, si Dios primeramente no toma la decisión de llamarnos y reconciliarnos a través del sacrificio de su Hijo, ninguno de nosotros podría. ¿Sí van a entender, hermano? O sea que, miren, yo quiero servir a Dios. El testigo de Jehová quiere servir a Dios, ¿no? El mormón quiere servir a Dios. El musulmán quiere servir a Dios, a su Dios. Pero aunque él quiera y yo quiera, por causa del pecado, estamos totalmente incapacitados para servir a Dios. Entonces Dios toma la decisión de hacer una obra de gracia en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, no por voluntad de hombre, no por voluntad de nosotros, sino por el amor de Dios, viene a morir por nosotros. Y esa obra de gracia, ahora a los que creemos, nos capacita. Amén. Entonces no es porque yo quiera, porque si yo quisiera, si Cristo no hubiera muerto por mí, yo no podría hacer nada. Amén. Entonces no es porque yo quiera, sino es porque Él me llama. Pero ¿cómo me llama? Vamos a leerlo en Primera de Pedro, para entender eso, ¿sí? Amén. Primera de Pedro.
que es primera o segunda. Creo que sí. Se me perdió. Mire, en el 1, primera de Pedro 1, 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Pero ¿cómo nos eligió Dios? ¿Según qué? La presciencia de Dios. O sea, el conocimiento anticipado de Dios, de todas las cosas. Padre, pero mire que esa presciencia y ese elegir es o sea, sostenido en algo, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, ¿cómo? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea que el llamamiento de Dios es en Cristo, ¿sí? En la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Entonces no es por el que hace, sino es porque Dios en su Hijo nos llama y nos reconcilia y nos capacita por su gracia y nos da un destino, una herencia preciosa en Cristo. Amén. Pero es en Cristo. Entonces volvamos a Romanos 8, 9. Y dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección que está sostenida en la presencia de Dios y en Cristo, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué el mayor iba a servir al menor? Porque el mayor, con el tiempo, aunque Dios no necesita que pase el tiempo, Dios sabía que el mayor iba a menospreciar la primogenitura. En cambio, el menor, ¿qué? La iba a amar. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué pues? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. O sea, ¿Dios ama a unos hombres y a otros aborrece? No, hermanos. Juan dice en el capítulo 3, versículo 10, porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo. Dios amó a todos los hombres y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero no todos, ¿qué? ¿Creen? No todos quieren. Entonces, a los que quieren recibir y se abren a la predicación de la palabra, del Evangelio de Cristo, y creen en Él, Dios de antemano, como los conocía, los elige, los predestina. Amén. Para un propósito soberano que Él se ha propuesto. Y esa decisión del hombre, Dios soberanamente se la dio para que escogiera. Como decía Moisés, escoge pues la vida y vives, pero escoge la muerte y mueres. Eso hace el Evangelio de Dios. Cuando se predica el Evangelio de Cristo separa a los que creen, pero también separa a los que resisten. Y Dios ama a los que creen, como dice en el 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cómo los llamo? En Cristo, por la predicación del Evangelio. ¿Ve? Y los ama, así como ama aquí a Jacob y aborrece a Esaú. ¿Sí? Vamos caminando ahí, firmes en la palabra. Y dice, ¿qué pues diremos? O sea, ¿quién se va a levantar a decir algo, hermanos? ¿Que hay injusticia en Dios?
¿Tú crees que Dios es injusto cuando Él dice, voy a apartar a estos para salvación y a estos para condenación? Si lo hiciera, si lo pudiéramos decir, la palabra se me fue, arbitrariamente, sí sería injusto, ¿cierto? Pero Él lo hace como en Cristo y en la fe, ¿sí? Dios soberanamente conocía a los vasos de ira desde antemano y soberanamente los preparó, los creó, fue paciente con ellos aún para el juicio. Eso es soberanía. Mira lo que sigue diciendo. ¿Qué hay? ¿Injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios muestra su misericordia para unos y para otros no? A ver, no quiere decir eso. Acuérdense que venimos hablando de muchas cosas y que aún Pablo venía hablando de muchas cosas. Pablo dice en el capítulo 3 que todos están bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. No hay ni uno bueno. Pero ahora Dios muestra su amor, su justicia, ¿en qué? En Jesucristo. En que aún siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Amén. Y que todos aquellos que creen en Cristo son salvos de la ira, del juicio. Amén. Por la fe, por gracia. Dios los conocía y ahora muestra en esas personas su gracia. Pero así como Él escoge a estas personas de antemano para mostrar su gracia, también, hermanos, escoge soberanamente los que no han de creer para mostrar su juicio. Y así como unos en Cristo beben la gracia, beben el amor, algunos sin Cristo, porque voluntariamente no lo quisieron recibir, van a beber la ira de Dios. Van a beber la dureza de Dios. Miren, hermanos, y miren lo que dice acá de Faraón. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya lo explicamos, ¿no? O sea que así el hombre quisiera, por sí mismo no puede. Dios tiene que hacer una obra para poder ayudar al hombre que no puede. Y esa es la obra de Cristo, que nos da la gracia, la capacidad para poder agradar a Dios, seguir a Dios, cumplir el propósito de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, yo te levanto, te doy poder, Faraón, pero yo estoy sobre ti, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué? Acuérdese, presciencia. Digamos, tú conoces a una persona y tú sabes que esa persona es obstinada, necia de corazón. Entonces tú quieres, yo voy a hacer algo con esta persona. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás quién es él. Entonces tú sabes que es tramposo, ¿sí? Entonces tú le pones algo para que él haga una trampa, ¿sí? Lo que tú estás haciendo no es algo que viola la voluntad de él, sino que va a sacar a la luz lo que hay en el corazón de él. Entonces lo permites una vez y él lo hace. Entonces tú dices, no todo el mundo se dio cuenta, va a mostrarle a todo el mundo que es tramposo. Le das la otra oportunidad y vuelve a hacer trampa. Y le das la otra oportunidad y vuelve a hacer trampa. Algo así hizo Dios con Faraón. Tocó el corazón de Faraón, se mostró que era duro, ¿sí? ¿Sí se acuerdan la historia de Faraón para que ellos salieran de Egipto? Y como que se vio su dureza, pero aún había más dureza en el corazón de Faraón. ¿Qué hizo Dios? Lo volvió a tocar. Y lo volvió a tocar. ¿Y cómo lo tocaba? Hablándole. Deja ir a mi pueblo. Y entre más el Señor le decía, más se endurecía. Y le mandaba otra plaga y más se endurecía. ¿Qué estaba haciendo Dios?
Lo estaba endureciendo, pero no que Dios estuviera violando su libre albedrío, sino que Dios estaba destapándonos el corazón de Faraón. Corazón que ya Dios conocía. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y él se endurece, y se endurece, y se endurece. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo endurece? Sí, pero ¿cómo? Tocando en el corazón. ¿Sí me hago entender? Sacando a la luz lo que hay ahí escondido. Parece que ¿sí están entendiendo? Amén. O no están entendiendo, porque a veces veo caras como... Dios endurece, hermanos. Pero miren lo curioso. Algunas personas las endurece a través de la predicación del Evangelio y a otras las salva. El problema no está en Dios, hermano. El problema está en la necedad del hombre. Necedad que Dios soberanamente permite. ¿Sí? Porque en su soberanía escogió darle a sus criaturas el libre albedrío. Pero aún en el libre albedrío de las criaturas, Dios todavía es Señor y controla todas las cosas para que todo desemboque en su propósito, en lo que Él había planeado de antemano. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Qué cosa preciosa. Estos versículos, cuando tú los coges a toda la luz de la palabra, comienzan a tener claridad y paz. Que dices, realmente nuestro Dios es justo, no arbitrario. Realmente nuestro Dios es todopoderoso, mas también tiene misericordia y ama en Cristo. Porque hay gente que dice, Dios es soberano, elige, sí, Él eligió a los de salvación, pero para poderlos salvarlos, como dijo Él, no porque ellos pudieran correr o no hacer, se sacrificó a sí mismo en la persona de su Hijo y murió terriblemente en una cruz, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ahora recibir misericordia. Y el que no recibe misericordia es porque Él voluntariamente la ha rechazado, resistido. Entonces dice, pero me dirás, en el 19, ¿por qué pues inculpa? O sea, si Dios escogiera arbitrariamente, ¿ustedes creen que sería justo que Él inculpara a una persona? ¿Por qué Él inculpa? Porque Él conocía el corazón, ¿sí? Porque Él sabía de antemano. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, ¿sí? Que aún viendo, miren, los judíos veían las obras de Cristo, veían los milagros de Cristo, y aún así no quisieron, le resistieron por envidia, hermanos. Pero así como no le resisten, miren, hermanos, cuando, digamos ahí, en el caso de los judíos, 80 judíos se rebelan, por ejemplo, y 2 creen. Esos 2 muestran, esos 2 nomás muestran, ¿qué cosa? El amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Y los 80 muestran también que Dios en su soberanía permitió que el hombre decidiera, ¿sí? Y esos 2 pequeñitos que creyeron, pocos, van a ser los jueces de los otros, porque estando en la misma condición caída, ¿sí? Sin poder hacer nada, estos 2 se han salvado por Cristo, por el poder de Cristo, mostrando que la voluntad de Dios era la salvación de los hombres, aunque los hombres no quisieron. Entonces, ¿Dios es injusto con lo que venimos diciendo? De ninguna manera es injusto. ¿Por qué? Porque Él todo lo conoce, hasta lo oculto del corazón, ¿no? Entonces Él puede juzgar con plena claridad, porque a Dios tú no necesitas traerle pruebas, hermano. Que las pruebas, que tráigame el testigo, no. Dios es el testigo fiel. Dios es ¿qué? Omnipresente. En todo lugar está viendo todas las cosas. Y omnisciente, aún lo que está oculto a nuestros ojos, lo que está en la mente, en el corazón del hombre, para Dios está destapado. ¿Cómo va a ser injusto un juez así, hermano? Injusto los jueces de acá que se dejan sobornar, que no tienen pruebas, que... ¿sí? Pero Dios no, hermano. Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué está diciendo Pablo?
Faraón se endurece, Esaú menosprecia la primogenitura, pero ¿eso interrumpió el propósito de Dios? No, hermanos, ¿sí? Por encima de todas las cosas, siempre el señorío y la soberanía de Dios se ha manifestado. ¿Ven? No, se endurece el Faraón, Dios le manda lo que plaga tras plaga tras plaga, y si le tiene que quitar el hijo, se lo quita. ¿Por qué? Porque lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Ay! Que entonces una persona no quiere recibir, que no reciba, estaba apartado para la ira. Pero aún así el propósito de Dios se cumple. Crean los hombres o no crean, porque Dios es Señor y soberano. ¿Quién puede resistir? ¿O quién le puede decir, ay Dios, ¿ustedes creen que la gente en el infierno, en la condenación eterna, va a tener palabras para decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si sus mismas conciencias le van a recordar todas las veces que el Señor les permitió escuchar la palabra. No van a tener cómo contender. Dios les va a decir, mire, pero es que usted, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? ¿Quién va a contender con el alfarero? ¿Quién va a contender con el juicio de Dios? Si aún los que se salvan, dice Pablo, que escogió lo peor, ¿para qué? Para que todos callemos delante. ¿Sí? Aún los de misericordia debemos callar, los de ira también van a callar. Y van a decir, miren hermanos, ¿saben qué pasa en los cielos cuando un pecador se muere y es condenado? Y debería pasar en nosotros, hermanos. En los cielos se dice, justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos. Se juzgó a la gran Babilonia, la madre, justos y verdaderos son tus juicios. O sea, todos van a decir, amén, Señor, tú estás en el juicio correcto, tu juicio es verdadero. Qué cosa, ¿no? Cuando un pecador se condena en los cielos dicen, amén, menospreció la sangre de Cristo. Es justo que se vaya al infierno eternamente. A veces, ay, se murió mi abuelita sin el Señor, ay, ay. No, en los cielos se dice, es justo, rechazó la sangre de Cristo. Es justo. ¿Qué cosa, no? ¿Puedes decirles tú al alfarero que no es justo? Es justo. Así como es justo que nosotros algún día estemos con Cristo. ¿Por qué? Porque nos vistió en nuestra justicia. No por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. O sea, el vaso no se puede gloriar de que, no, fue una obra de gracia. O sea, por eso dice Pablo, no por el que corre, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros en su Hijo Jesucristo. ¿Van quedando un poco los pasajes más claros? Que usted dijo que nos vistió de nuestra justicia, nos vistió de la justicia de Cristo, de la justicia de Cristo. Sigamos, para terminarlos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, como si, ay Señor, ¿por qué cuando esté en la condenación, como lo decíamos, ¿por qué estoy acá? Ay, no era por bueno. Miren hermanos, hay algo que Dios estableció soberanamente. Y una de esas cosas que Dios estableció soberanamente es la ley de la decisión y las consecuencias. ¿Sí? O la ley de la siembra y el fruto. Eso fue algo que Dios escogió soberanamente. Aún la misma naturaleza nos muestra esa realidad espiritual, ¿sí? Todo lo que tú decidas, siembres, eso vas a recoger, ¿sí? Entonces, cuando tú recojas el juicio de Dios o la misericordia de Dios, según el conocimiento de Dios de lo que íbamos a decidir, ¿tú por qué le vas a decir a Dios? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Faraón tenía cara para decirle al Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Después de que cuando ya los había dejado ir, se les fue detrás. ¿O ustedes creen que así llore? Fue una decisión que él tomó.
que Dios de antemano la conocía, y como la conocía, pues ya la apartó para la ira, ¿sí? Y al otro para misericordia. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Se están quedando claros estos pasajes? Dice, estamos en el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Miren, hermano, eso es la condición humana caída. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, Dios no tiene el poder para salvar a unos y condenar a otros. Sí lo tiene. ¿Y en dónde mostró ese poder? En la cruz de Cristo, hermanos. ¿Sí? Porque allí, como el Señor tenía dos ladrones, unos salvación creyeron, otros condenación. ¿Qué? Se burlaron del Señor. ¿Pero qué quiere decir eso? El Señor tenía el control, ¿sí? El poder para poder escoger a unos para salvación, pero acuérdese, en la fe de ellos, en Cristo, ¿sí? No hay que soltar estas cosas de esa suma de la palabra, porque ahí es donde entran los desequilibrios. Si usted lo suma todo, es muy claro, es muy sencillo, ¿no? Y dice, ¿y qué? Si Dios, eso son preguntas de Pablo, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. O sea, Pablo dice, y si Dios quiere mostrar su ira y su poder, permitió que Saúl tomara esa decisión, permitió que Faraón se endureciera. Dice, mire esta frase, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Desde cuándo fueron preparados? Desde la eternidad, hermano, porque es que Dios eternamente conoce todas las cosas. ¿Sí me hago entender? Es que no estamos hablando del vecino de la esquina, hermanos. Estamos hablando de Dios. Por eso los hermanos a veces no entienden estas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero cuando tú comienzas a conocer que Dios es eterno, que Dios es trascendente, que Dios es omnisciente, omnipotente, ahí tú comienzas a decir lo que yo digo, como que el rompecabezas comienza ya en un lugar. Ya comienzas tú a poner las fichas en cada lugar. ¿Cuándo? Cuando tú conoces a Dios. Porque el pueblo que conoce a Dios haya paz, haya descanso. Pero el pueblo que no conoce a Dios es entregado a la destrucción. ¿Sí? Terminémoslo de leer, hermanos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Miren, hermanos, uno dice, la caída destruyó el propósito de Dios. No, hermano. ¿Saben qué hizo la caída? Mostrarnos aspectos del ser de Dios que nunca hubieran sido conocidos si no hubiera pasado la caída. Nunca hubieras conocido la misericordia de Dios, ¿cierto? Nunca hubieras conocido el amor de Dios. Nunca, aún la justicia de Dios no la hubiéramos conocido, porque si Él no juzga el pecado, ¿sí?, no lo hubiéramos conocido. Con esto no estamos diciendo que Dios es el origen del mal, porque todo el mal surgió en el libre albedrío de una criatura creada, Lucifer, ¿sí? Hay una serie de la soberanía de Dios bastante preciosa del hermano Chuy Olivares, donde él entra en detalle. Pero no es el tema ahora, pero hay como para que lo tengan presente los que lo quieran complementar. Entonces, para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró con los vasos de misericordia, que Él preparó, ¿cuándo? Eternamente, en su preconocimiento, de antemano, ¿para qué? Para su gloria, a los cuales también ha llamado. ¿Cómo los llamó? Pues ya lo leíamos en el 8:28, ¿no? Que los llamó porque antes los conoció, también los predestinó, ¿sí? Y a los que predestinó los llamó, a estos también justificó, a los que justificó también los glorificó. Pero, ¿cómo los llamó? Entonces sigamos leyendo, hermanos. Y dice, porque todo lo que Pablo viene hablando lo va a desembocar en lo que hemos venido diciendo.
Mira cómo sigue diciendo. A los cuales también ha llamados, dice Pablo, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero ¿cómo será este remanente salvo y cómo será este remanente llamado? No pierdan el hilo porque es que lo vamos a desembocar hacia donde Pablo nos llevaba, hermanos. Porque es que a veces uno lee solo unas partes de los capítulos y la idea se corta, pero es una línea. Tal vez el libro de la Biblia donde la doctrina es sistemática, o sea, donde se desarrolla así paso por paso, es Romanos. Dicen algunos hermanos que Pablo parece un teólogo desarrollando una doctrina sistemática, así, paso por paso. Entonces él sigue y va desarrollando, y mira dónde va a terminar todo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Entonces, en medio de todo esto, Pablo, ¿qué comienza a hablarnos? De la fe. ¿Sí ven? ¿Cómo lo lleva todo y lo va llevando a dónde? A la fe. Porque por fe somos salvos. Por fe somos justificados. Por fe somos vasos de misericordia. Por fe somos elegidos por Dios. ¿Por la fe en quién? En Cristo. ¿Sí ven cómo este capítulo de nuevo va ya desembocándonos a la vez? Y mira qué sigue diciendo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo, hermanos? Cristo. ¿Sí ven que todo esto que Pablo lleva, a dónde lo desemboca? A la persona del Señor Jesucristo. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Y cómo es la caída de los vasos de ira? ¿Y cómo es el levantar de Dios de los vasos de misericordia? Y el que creyere en Él. ¿Sí ven a dónde lleva todo? Lo mismo que dijo en Romanos 1, 2, 3, 5. Por eso lo precioso es estudiar la palabra, de profundizar en ella. Y dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Ahí desemboca todo, ¿sí? Entonces, para terminar, vamos a decir unas frases que yo quise escribir, ¿verdad? Hay cosas que han sido decretadas por la ley y soberanía por la libre y soberana decisión de Dios. Y una de ellas es la ley de la decisión y las consecuencias, o mejor dicho, la ley de la siembra y la cosecha. Dios soberanamente ha decretado salvación, vasos de misericordia, a los de la fe en su Hijo. Soberanamente, o sea, Él tenía el control de eso. Mas también ha decretado soberanamente ira y condenación eterna, vasos de ira, a los que rehúsan creer en su Hijo. Aún en esto, Dios es soberano, por cuanto ha dado al hombre en soberanía decidir. ¿Sí? ¿Se están entendiendo? Pero como Dios no necesita esperar en el tiempo que el hombre escoja, sino que en su omnisciencia Él ya conoce la decisión del hombre, aparta o escoge
soberanamente, a unos para salvación y a otros para condenación. Claramente la decisión del hombre nunca va a afectar el plan de Dios. Lo que sí va a hacer es determinar en qué bando se va a encontrar eternamente. Si en el bando de Dios o en el bando perdedor. Mas cual sea la decisión, nunca va a trancar lo que Dios soberanamente decidió en la eternidad. Amén. La pregunta de gran valor es esta: ¿está usted con Jesucristo o está contra Jesucristo? La decisión traerá consecuencias eternas, mas Dios ya las conoce soberanamente. Amén. Amén. Él es Dios y siempre va a ser Dios. Amén. Amén. Concluimos ahí, oremos.